Listo. Ya estamos en vivo. Deberíamos estar en vivo. Estoy haciendo el crosscheck acá en YouTube, como que en el canal. A ver si aparece. Ya está. Sí, ya estamos. Listo. Buen día. Mira, ya hay 5 esperando. Buen día a todos. Estoy con Azarel. Al final cambiamos de host de canal. Sí, Iba a ser sí, en el sí. suyo, pero ahora estamos por acá. Y hoy día Azarel. Bueno, es la primera vez que nos juntamos después de meses de querer hacerlo para conversar Correcto. sobre recursos bíblicos, libros para estudiar, ¿no? Y la idea es un poco desde lo más básico hasta lo más avanzado, dentro de lo que nosotros podemos considerar avanzado. Sí, Porque siempre preguntan, ¿no? A mí me han preguntado varias veces, supongo que a ti también, ¿por dónde arranco, ¿no? ¿Por dónde inicio? Y fácil por ahí correcto. arranquemos, si quieres tú dale, ¿por dónde iniciar a estudiar la Biblia? Sí, bueno, primero que todo, pues buenos días. Mi nombre es Azarel. eh, Tengo el canal de Boxeando, para los que conocen, los que no conocen, pues también. Y ahí tocamos todo lo que son herramientas bíblicas. Ese es el enfoque, pues, de herramientas bíblicas, y eso es lo que estaremos hablando hoy también. Así es que, sí, las personas preguntan muchas veces cómo iniciar, eh, me han preguntado cómo inicio mi biblioteca de estudio o cómo inicio el estudio bíblico. Y Ujú. yo siempre recomiendo lo primero, aunque parece obvio, siempre debemos pedir dirección al Espíritu Santo. Ese es el primer paso, ¿no? El primer paso es pedir dirección a Dios para el estudio bíblico. Y usted, pues, tiene que leer la Biblia. Ese es el primer paso, leer la Biblia. Y yo pienso que si le añadimos eso, pues el primer paso es tener diferentes Biblias de estudio o más bien eh, traducciones, diferentes traducciones de la Biblia. Traducciones de la Biblia, existe la Reina Valera que todos conocemos, la Reina Valera, y asimismo hay otras versiones como la NBI, la NTV, la Nueva Biblia de las Américas. Entonces, al menos recomiendo que usted pues empiece leyendo la Biblia en diferentes versiones, ya que yo no conozco griego, he estado estudiando un poco de griego, pero eh, las traducciones siempre nos ayudan, tanto las personas que conocen el griego como los que no conocen el griego, las traducciones ayudan. Hay muchas personas pues que satanizan algunas traducciones por tradiciones que han quedado. No sé si, Sí. si has escuchado, Bruno, de Sí, ese. sí, con las dinámicas pasa, ¿no? Y si quieres ahí para complementar, yo también, mira, incluso en la maestría, profe de teología sistemática, que una crítica que se le hace a los teólogos es que leen poco la Biblia y leen mucha teología. El profesor Es cierto. Alfaro, él mismo decía, ¿no? Ok, lean todos los libros de teología que quieran, pero lo primero que tienen que leer, y lo que, ¿no? El libro del que nunca se deben apartar es la Biblia, ¿no? Porque es inigual. Y la crítica, él conocía, por ejemplo, a traductores, amigos suyos, que participaron en el equipo de traducción de la TLA, que es una traducción de las criticadas por ser muy dinámica ¿no? Y por juntar versículos, Sí, pero es una traducción dinámica, ¿no? Y me dicen, no se puede decir que esas personas no saben los idiomas y no saben del griego, no saben del hebreo, son eruditos de primer orden. Entonces, ¿te puede no gustar una versión? Sí, ok. Yo también prefiero las traducciones, las versiones más literales, ¿no? literal. Tengo aquí, mira, aquí está una Thompson, que es una Reina Valera, aquí está, una Reina Valera revisada, ¿no? Yo también prefiero esas, una LBA o de la Biblia de las Américas, también las prefiero, pero no puedo criticar las otras porque no son malas traducciones, ¿no? Y el primer paso, como dices, es poder centrarse solo en la Biblia, ¿no? Y no ir a la solución fácil del comentario bíblico, que a veces es como Exacto. la tentación sencilla, es leo, no entiendo. Ah, voy a ver qué dice pues Samuel Pérez Millos, ¿no? Que ese es un excelente comentario, yo leo un montón, pero no debe ser la primera salida. La primera salida es Exactamente. intentar repasar el mismo texto bíblico. Correcto. Sí. Ahí concuerdo exactamente contigo. Y es un error que creo que todos hemos cometido, ¿no? Al principio, cuando estaba adquiriendo comentarios, eh, uno iba directo a los comentarios bíblicos, iba directo a las notas de estudio,
porque uno quiere como, tiene esa intención de saber qué es lo que dice una vez el texto de, ay, no entiendo esto, no entiendo esto, y bueno, Claro. voy a ver qué dice Samuel Pérez Millo, qué dice MacArthur, qué dice, entonces, y pues es un error y nos ayuda, pues como tú dices, estudiar y leer las diferentes versiones, comenzar por ahí, diferentes versiones. Eh, las versiones se hicieron, las que hemos mencionado, se hicieron para conocer la Biblia. Y algunos dirán, pero ¿por qué existen diferentes traducciones? ¿Por qué esta me dice esto? ¿Y por qué la NBI me dice esto? Y como que pareciera que se contradicen. Y les explico un poquito rápidamente. Lo que pasa es que nosotros tenemos un idioma, el español, y el griego, en que se escribió la Biblia, hablando del Nuevo Testamento específicamente, se escribió en griego, es un idioma de hace más de 2000 años y es un griego antiguo. Entonces, sabiendo que tenemos un idioma tan lejano al nuestro y tan diferente al nuestro, entonces los traductores tienen que recurrir incluso a otros textos para poder traducir de la mejor manera. Es como si le dijera que una cierta palabra tiene cuatro significados y dependiendo del contexto, entonces el traductor tiene que ver qué es lo que realmente está diciendo. Entonces, a veces tenemos un abanico, el traductor tiene un abanico de opciones para traducir una sola palabra. Entonces, y a veces una misma palabra puede tener dos significados que son coherentes. Entonces, ese es el conflicto o la dificultad de los traductores. Y a veces por eso tenemos diferentes traducciones y tenemos que leerlas todas para ver qué es lo que nos quiere decir el texto. Así que Mm. ese es el primer paso, pues. No sé qué añadir Sí, algo. sí, tal cual. O sea, yo por eso, a ver, por ejemplo, ahorita hablaba de la Thomson, que esta es la que he pasado a usar de día a día, porque no tiene notas de estudio, o sea, tiene, para los que no conocen la Thomson, tiene, o sea, referencias en cadena, pero no tiene notas de Correcto. estudio. A diferencia de una, por ejemplo, que es la que más me gusta, que es la Matthew Es la Henry, que también es viejita. como la segunda que más uso. Ahí está la Thomson. ¿Por qué? Porque siempre está la tentación de leer las notas, ¿no? Si yo veo aquí una, o sea, abrí cualquier pasaje, este es Daniel, todo esto que está abajo son notas de estudio. Y está siempre la tentación de apoyarte en la nota de estudio, pero hay que hacer el esfuerzo, hay que hacer, como decía Samuel Pérez Millos, gimnasia mental y esforzarse un poquito para entenderlo, ¿no? Sí, Pero fuera cierto. de eso, hay muy buenas Biblias de estudio, ¿no? Preguntaba aquí, no sé si tú la conoces, no conozco la revisión de las sociedades bíblicas trinitarias, que preguntaba John Jairo, acabo de entrar a su web y hablan de una revisión de la Reina Valera 09. No la conozco, no sé si a ti te suena, pero No, tampoco lo había es, escuchado. también he escuchado, sorry, voy a buscar porque me ha interesado el tema. Pero siempre que una traducción Sí, sea de un equipo de erudito sólido, yo siempre digo, la mejor traducción es la que puedes entender, ¿no? Entonces, tengas pues una LBLA, ¿no? Como es la de la Biblia de las Américas, una Matthew Henry, que es una Reina Valera, esta NBI, que es de la de estudio, aquí está, de estudio de teología ujú. bíblica, etcétera. Todas son buenas, ¿no? Todas son buenas. Yo me apoyo más en la Reina Valera al comienzo por un tema de tradición, simplemente que cuando te acuerdas Sí, del pasaje, todo el mundo se acuerda con la Reina Valera. Pero exactamente. fuera de eso, no, no. Em, Aquí Edgar comenta que un poco lo que decías, ¿no? El español de la Reina Valera es de hace 400 años y es muy antiguo, y el griego y el arameo son más antiguos aún, ¿no? Y los idiomas no son paralelos, ¿no? O sea, los términos no son exactos, por eso es que hay tanto a veces discusión entre una cosa y otra, ¿no? Eh, y un poco también lo que dice Leadership Unlimited de Efesios, ¿no? Efectivamente, que es leer el texto una y otra vez hasta que se te queda. Pero Sí. bueno, dicho esto, no sé, ¿cuáles son tus libros de estudio, tus Biblias de estudio favoritas, Azarel? Bueno, yo tengo ya bastantes Biblias de estudio, pero creo que la que me ha enamorado, eh, si tuviera que llevarme una para un campamento o retirarme, es esta, la Biblia de Estudio Teológico. Así por acá. Ya. No la tengo, pero me Esa dicen que es muy Biblia, buena. Me dicen que es sí, es muy buena, de las buenísima. mejores que hay. Sí, sí, a mí me gusta mucho porque tiene mucho estudio, pues es como si fuera un instituto Claro. bíblico portátil, realmente. Sí, tienes el Antiguo Testamento, una introducción a cada libro, introducciones.
incluso de 4, 5, 6 páginas a veces solo para introducir el libro, entonces es muy buena realmente. Tiene la letra pequeña, así que a las personas que no, vamos a mostrarlo un poco, a las personas que tienen dificultades y usamos anteojos, no vamos a usar anteojos sin la... Aquí, no sé si se ve, bueno, se ve que Sí se ve, sí la se ve. letra es bastante, La letra está un poquito chica, pero entiendo que es porque tiene bastante sí, contenido. sí, tiene mucho contenido y es una traducción, perdón, es una Biblia que la tradujeron ESV, del inglés, Ujú. y Claro, claro. incluso en inglés, una de las mejores Biblias también. Sí, Así es sí, que sí, estuvo en cuenta de eso. Ok, aquí, ok. pues, me gusta mucho esta Biblia también porque no tiene un corte, por decirlo así, específico Claro, te de muestra todas. postura. Sí, no tiene Ujú, una postura teológica, a pesar de que la mayoría son reformados, por decirlo así, ujú, calvinistas. claro. eh, Cuando son pasajes difíciles, te muestra las diferentes opciones y hace que el lector pues Claro, escoja la que más le claro, parece. la que. Sí, sí. A mí te gusta, por eso la Matthew Henry, que es la que yo más usualmente uso. Por eso, ¿no? Porque, por ejemplo, te habla de estudio. Ahora, no está mal, me parece bien que una Biblia tome postura, siempre y cuando lo haga de forma explícita, como la Biblia de las Américas. Es una. Correcto. Es una. No la Biblia de las Américas, la Biblia de estudio de la Reforma es de herencia De reforma. reformada, pues, ¿no? Su nombre lo Sí, dice sí. claramente. Entonces, por ejemplo, en los pasajes del Nuevo Testamento donde la teología reformada afirma, ¿no? Que la iglesia es el reemplazo de Israel y que se cumplen las Correcto. promesas del Antiguo Testamento, cosa con la que yo no estoy tan de acuerdo. Pero no tengo ningún problema en leerlo porque te lo dice, ¿no? Te dice, oye, esta es mi postura. Claro, Y se nota en los comentarios, ¿no? Lo que está perfecto. Y está bueno entender la otra, diferentes posturas teológicas porque al final son posturas teológicas, ¿no? Y todos somos exacto. cristianos. Pero la Matthew Henry me gusta porque no te deja, te lo muestra, ¿no? A veces me preguntan cuál es la postura escatológica, por ejemplo, de la Matthew Henry. Y digo, no toma postura, o sea, te No toma muestra postura. los espacios, pero no toma postura, ¿no? Una de las reformas sí, por ejemplo, ¿no? Exacto. Pero, mira, y ahí pregunta interesante. No, este no, sorry. Ahorita vamos a esa. ¿Qué material necesitas para comenzar un seminario? Y yo Yo creo diría que que vamos a más tocar que eso, Biblias. Dale, dale, dale. yo creo que vamos a tocar ese tema en un ratito, ¿no? O sea, Sí, sí, o sea, mientras yo me vamos. iba por el lado de los comentarios, antes de libros, de los comentarios, o sea, pasando de las Biblias de estudio a los comentarios. La No pregunta sé tú es cómo lo para ves. empezar clases en seminario. Ujú. O sea, para, Y yo para diría, estudio es claro, yo seminario diría bíblico. primero que todo tener un buen comentario. No sé tú cómo lo veas. Sí, O sea, un buen comentario, sí, yo diría, porque los libros de texto te lo va a decir el sílabo de tu clase, ¿no? Pero, pero una buena colección de comentarios. A ver, y te suelto la pregunta, Azrael. A mí no me gusta tener muchas Biblias de estudio, por ejemplo, sí, porque, porque prefiero la profundidad de un comentario bíblico a la amplitud de las Biblias de estudio, porque no te llenas de Biblias. Tengo varias, pero tengo, no sé, tres, cuatro. claro, Existen 20 del mercado, ¿no? Pero prefiero elegir un buen comentario bíblico porque el comentario, sin duda, va a ser mucho más profundo. Entonces, yo diría un poco yendo hacia los comentarios. A mí el que me gusta mucho en español y que no he encontrado uno de ese nivel, voy a moverle aquí la cámara pasando por los funcos. Todos los blanquitos que tú también tienes ahí de Samuel Pérez Millos, del Nuevo Testamento, son los que me parecen los mejores y diría, no importa el curso que lleves en el seminario, vas a necesitar un buen comentario bíblico. A mí el que sí, más me gusta del Nuevo Testamento es el de Samuel Pérez Millos. Tú no sé cómo lo correcto. veas. Azrael. Sí, sí, sí. Si yo tuviera que volver el tiempo para atrás y elegir, porque yo comencé comprando Biblias de estudio. O sea, no digo que es como tú Está dices, pues bien, está no es que bien. las Biblias de estudio son malas, sino que llega un momento donde las Biblias de estudios quedan cortas, pues los comentarios son Sí. cortitos, entonces yo no quiere más. Ujú. Entonces, yo yo tomaría hoy día la decisión también de comprar unas 2, 3, como máximo 4 Biblias de estudio y me iría por comentarios. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y más, pues Ronald que hace la pregunta para empezar clase de seminario con más razón, de repente una sola Biblia de estudio está bien y te puedes ir directo a una serie de comentarios. Hay personas que me preguntan, ¿por qué una serie de comentarios y no un comentario de un solo tomo, como el Matthew Henry de Claro, Editorial claro. CLIE?
Yo lo tengo por Que, acá. claro, que está bien, pero no es tan profundo como otro, pues, que tiene un montón, ¿no? Exactamente. El Matthew Henry es conocido por ser le dicen que pues que es un comentario más devocional, más Claro. para iniciarse. Es muy bueno, no lo voy a negar, es muy bueno. Pero si ya quieres, puedes adquirirlo. Pero si ya quieres ir un poquito más, entonces es mucho mejor una serie de comentarios como el que bien mencionas de Samuel Pérez Millo, que lo tengo por acá. A ver, Claro. Hay otro, tú abres más, yo veo en tu Instagram que abres hartos comentarios. Otro que te guste fuera del de Samuel Pérez Millos? He visto que habéis abierto el de Andamio y de varios más. sí, bueno, acá tengo, vamos a mostrar un poco por acá. Acá tenemos toda esta serie. Esta es la serie NBI, es la serie contemporánea, se llama así. Aplicación contemporánea, aquí está toda la serie hasta Apocalipsis. Entonces, esta serie yo la Mm, recomiendo bastante. Yo la recomiendo mucho porque esa serie fue ujú, escrita por autores que son expertos en cada libro del Nuevo Testamento. Entonces, y si usted quiere, pues, si queremos, pues, un comentario que nos ponga el contexto, que nos ponga también el puente, él le llama puente del ujú, contexto original hacia el contexto contemporáneo y luego ujú, toca el contexto contemporáneo. Entonces tiene ujú, tiene tres partes y lo ujú, hace de manera por grupos, digamos, hechos ujú, del 1 al 5, toca el grupo de hechos del 1 al 5 y así mismo va en los tres pasos que te comenté. El ujú. contexto original, luego un puente y luego entonces como la aplicación, Interesante. pues, la aplicación a nuestro día a día. Entonces otro Ok. comentario que recomiendo mucho. Ahora voy a seguir mostrando otros para no alargarme en esta parte. No, está bien, está bien. Pero sí, o sea, mira, en el Nuevo Testamento creo que no hay otro que se le compare. El de Hendrickson, alguien comentaba por acá, Henderson, el de Hendrickson también es muy bueno. Sí, de hecho yo tengo algunos de Hendrickson cuando recién comencé a coleccionar, bueno, no coleccionar, a comprar, a decidir por una colección. Estaba entre el de Hendrickson y el de Samuel Pérez Millos y compré algunos de Hendrickson y de Sí, Samuel Pérez Millos. Ahí está. Me quedé con el de Hendrickson. El de Samuel Pérez Millos me pareció un poco mejor. Pero, o sea, esta Hendrickson también es muy bueno, ¿no? También es muy bueno. este es tapadura, es el Sí, mismo, solo que este lo sí, sí, sí. hizo, creo que, bueno, es el Otra libro de editorial es. desafío, este es el editorial Claro. libro de desafío ambos, pero este es Ujú, la tapadura y este es la tapa rústica. Y Hendrickson también es muy bueno, es muy bueno. ujú. Lo bueno que de Hendrickson son comentarios económicos, así que es un comentario que yo Sí, recomiendo mucho si de repente no queremos gastar tanto y para claro. empezar es buenísimo. No solo empezar, es un comentario riguroso. Sí, sí, Incluso sí. Romanos ganó Es muy bueno. premios. Romanos, Sí, el de Hendrickson, es muy reconocido a nivel mundial. sí. Y Fer preguntaba cómo iniciar desde cero. Lo comentamos en los primeros minutos, que fue con una Biblia de estudio. Y de ahí, para mí es Biblia de estudio, de ahí vas a hacer comentarios, y de ahí ya ahora entraremos a libros. Quiero saber, bueno, solo para comentar que el 15 de agosto ahorita sale ya la Biblia de estudio de Patrística. Va a estar interesante esa Biblia. Sí, sí. Hace meses está anunciada. Va a estar muy buena. A ver, de ahí, no sé, del Antiguo Testamento. Yo en el Antiguo Testamento tengo siempre problemas en español. Porque solo conozco el bueno que es el de Delitzsch, que tiene como que los primeros libros de ahí por tomos y todavía lo siguen traduciendo. Pero no conozco mucho más. De ahí, o Sí, sea, gracias a ese, Dios, en inglés leo, y tengo en inglés varios, pero en español me preguntan y digo, mira, yo conozco el de Delitzsch. No sé si tú conoces otros comentarios en español del Antiguo Testamento. sí, correcto. Ese es un buen punto porque del Antiguo Testamento, al menos en español, estamos escasos. Así que no sé Sí, si hay algún representante de editoriales aquí conectado. Ese es un punto a atacar porque realmente en español no hay variedad. De Nuevo Testamento hay muchísimos, pero de Antiguo Testamento no tenemos muchos comentarios en español, o directos al español o traducidos, de ninguna de las dos. Como claro. bien dices, pues el de Delitzsch, Ese yo está lo acá. tengo está por acá Sí. sí. Creo que es el más completo, por decirlo así. Y a partir de ahí yo tengo la colección de andamios, voy a mostrarlo. A ver, a ver. La colección de andamios que me parece buena, aunque sinceramente no todos para mí son tan rigurosos. Hay un poco para mí, deficiencia en la consistencia de rigurosidad, por decirlo así.
Ujú, Hay unos que son mucho más rigurosos, al menos los de Motier, es ujú, el Lexo, es muy bueno. Todos los que ustedes vean de Raymond Brown también son buenísimos. No sé si conoces a Raymond ujú. Brown, buenísimo. Y David Burt, todos los de David Burt son buenísimos, realmente. Entonces, Andamio se los recomiendo mucho como comentario del Antiguo Testamento. Tengo también el de eh, Mundo Hispano, que Ujú. sorprendentemente son muy buenas también. Los de Mundo Hispano los recomiendo. Y creo que te comenté por fuera estos libros, eh, esta colección de la Biblia Ah, comentada esa es por la los colección padres de de la la Biblia iglesia. comentada. Sí, esa, Sí, esa me interesa. Tengo que comprarme una porque es medio cara. Creo que cada uno cuesta 50 euros, más o menos. Más o menos. sí, por ahí Más o 50, menos, sí, ¿no? más o menos. Sí, 50 euros. Sí. Pero Entonces, a se los que les ve, se interesa, pues, ve, se ve muy, muy bacán, ¿ah? Pero nuevamente, yo dudo claro, eso y comprarme los libros de patrística, ¿no? por acá. Claro, Así, en es dos un lujo. columnas. Sí. Sí, lo bueno es que cada tomo viene con varios. Por ejemplo, este del tomo 3 viene con Claro. Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio. Ujú. Entonces, es muy buena porque sabemos que los padres de la iglesia, pues, los padres de la iglesia van desde el siglo I, sí, hasta el eh, siglo Quinto. XIV, Claro, 14, claro. bueno, sí, los primeros, Los apostólicos hasta. primeros, sí, claro, los apostólicos y los apologistas. Sí, y Exacto. entrando, si quieres, a libros, yo tengo acá, mira, voy leyendo dos y el resto todavía no, ahí te veo. El resto todavía no lo leo. Comentando un poco ya de qué leer, ¿no? Cómo estudiar. Hay esta idea a veces en el mundo evangélico que casi que arrancamos en la reforma, ¿no? Y el resto no existe. Sí, exacto. Pero, pero hablando de esta Biblia que va a sacar CLIE de los padres de la iglesia, y una vez que se lo escuché también a Eliseo Vela, el de CLIE, no es gerente general, el presidente del directorio, él Sí, comentaba que la importancia justamente de leer los padres de la iglesia, ¿no? Porque son por lo menos los padres apostólicos, son los únicos discípulos de los apóstoles, ¿no? Y eso no significa es que sean correcto. infalibles, pero ellos sí tuvieron comunicación con los apóstoles, con los 12 apóstoles. Y de ahí nadie más, de ahí Sí, murió. Entonces, es las dudas que correcto. tenemos nosotros hoy en día, y ellos seguramente también las tuvieron, pudieron comentar, ¿no? Entonces, es importante eso. Yo tengo algunos que, claro, no son de los primeros, pero tengo aquí la encarnación, por ejemplo, la encarnación del verbo de Atanasio, cuando hoy en Buenísimo. día, y eso me sorprendió que era sumamente simple, ¿no? Y a veces, Sí, claro, uno piensa en los padres de la iglesia como, estos escritos tan entreverados, son sumamente simples. O sea, un libro de teología actual es muchísimo más complejo que esto, porque claro, y de ahí dice, pero, qué tonto decía, no, pero obvio, si en los primeros siglos las dudas eran sumamente fundamentales, ¿no? No había un diálogo teológico construido. Entonces, aquí, y lo gracioso es que aquí están todos los argumentos de los testigos de Jehová, ¿no? De que Jesús no es la segunda persona de la deidad. Están, o sea, son los mismos de acá, ¿no? Entonces, es muy interesante leer los padres de la iglesia. Aquí tengo todo Atanasio de discurso contra los arrianos, que está sellado, tengo que abrirlo. Y igual del Espíritu Santo, ¿no? De Basilio de Cesarea, de Cirilo de Jerusalén. Los padres de la iglesia, toda esa a es una veces los colección, ¿cierto? menospreciamos. Sí, me compré cuatro, no, un, dos, tres, cinco, de ¿Sea la Ciudad biblioteca de Nueva o Verbo Patrística, Divino? de Ciudad Nueva, ahí está, Ciudad Ciudad Nueva. Nueva. Sí, Ciudad Nueva. Para leer un poquito los padres de la iglesia, que Sí, siempre es en la misma editorial que importante. estos. Ajá, sí, 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 es la misma, es la misma. Sí, ese es un Y tabú, Bruno. ¿Tú no crees que es un tabú que los protestantes hemos tenido? Porque apenas escuchamos de repente, padres de la iglesia dicen, bueno, soy iglesia claro, católica. eso es católico. ¿Qué opinas de eso? No, es que es un mal entendimiento que es por pura ignorancia y no en el sentido peyorativo, sino es que porque simplemente no nos lo enseñaron, ¿no? Eso en la iglesia Correcto. usualmente no se enseña, porque es más teórico, ¿no? Pero hay que entender que la reforma, por ejemplo, tiene como objetivo volver a los A fundamentos las de la iglesia en raíces. los primeros siglos, ¿no? Entonces, cuando uno lee los padres de la iglesia, Son usualmente de uno los primeros siglos. encuentra, son de los primeros siglos, ¿no? Y su doctrina suele ser sólida. La crítica que le hace Lutero, Calvino, los reformadores a la Iglesia Católica Romana es al papado, ¿no?
Es más, incluso Correcto. justo ahora estaba leyendo un libro de la Reforma eh, que muestra un extracto de un intercambio de cartas entre un padre en Suiza y Calvino, y este Ujú, padre católico, ¿no? Católico romano dice, no, está criticando de estas ideas nuevas de la Reforma, ¿no? Que eso va en contra de la Iglesia, que es el mismo argumento que se usa hoy para correcto. los evangélicos, los protestantes. Y Calvino le responde diciendo, nosotros no tenemos ninguna idea nueva, ustedes son los que han tergiversado y ustedes son los que han abandonado la catolicidad de la iglesia, ¿no? Claro, Nosotros, ¿no? Los reformadores, nos consideramos católicos en ese sentido. Entonces, es bueno leer los fundamentos para, para entender cómo ha evolucionado ¿no? Cómo llegamos al día de hoy, por qué no somos uno junto con los católicos y por qué hay diferencias importantes, ¿no? Entonces claro, es importante leer a los padres de la iglesia en ese sentido. sí. Y vale la pena destacar, ya que tocas el tema, pues la diferencia, no es malo leer a los padres de la iglesia, incluso es bueno leerlos. Sí, La claro. diferencia con la iglesia católica es pues que nosotros como protestantes no le vamos a dar el cierto peso, por decirlo así, el peso como la Biblia. O sea, la iglesia Ujú, católica le da los escritos de los padres apostólicos, los padres de la iglesia le dan prácticamente el mismo peso que la Biblia y que la tradición, ¿no? El magisterio. ujú. Entonces, a diferencia de nosotros, no, pero sí nos aporta mucho en cuanto a conocer la historia y de dónde procedemos, de dónde y cómo la iglesia primitiva fue llevando el evangelio hasta nuestros días. Entonces, eso es muy importante saberlo. Sí, sí, tal cual. Y si quieren saber un libro de eso, el que a mí me ha ayudado bastante y que no es nada denso, lo voy a compartir acá. A ver, share screen. Es este de La Cueva, de curso de formación teológica, el de catolicismo romano, que mire, cuesta Buenísimo. $6. Es muy bueno y lo interesante, para los que no sabían, es que La Cueva era católico. Sí, La Cueva era católico y se hace sacerdote incluso. amigo, era sacerdote, o sea, estaba estudiando, o sea, el pata sabe de lo que está hablando. Y Exactamente. aquí desmitifica muchas cosas de... Desmitifica Y muchas fue cosas, el que miren, fue el solo maestro de repito. Pérez Millo, ¿no? Ajá, él fue el profesor de Pérez Millos. Habla sobre, por ejemplo, este argumento que siempre citan, que tengo que hacer un video para desmitificarlo, de, ¿no? La iglesia fundada por Cristo. Eso de ahí lo quita en la cual diciendo, esto no es así, es una postura únicamente teológica. No es un tema bíblico necesariamente, ¿no? Bueno, aquí está la mariología, doctrina de salvación, sacramentos y varias cosas más, ¿no? Pero lo de la iglesia creo que está en los primeros, aquí está. Por aquí está. Y por qué hay mucha crítica, ¿no? Pero es muy interesante este libro de catolicismo romano, porque lo habla una persona que ha estudiado el catolicismo romano, ¿no? No un Sí, protestante evangélico X. Entonces es es muy correcto, interesante ese libro. es correcto. No sé qué más. A ver, mira, estaban preguntando libros de cristología. ¿Dónde está? Perdí alguien, que se me pierde el comentario por aquí. Gracias. Uy, te fuiste. Ahora Ahí sí, está. de cristología. Sí, ahorita encuentro el comentario para ponerlo acá, pero... Yo tengo uno ya en la cabeza, pero Ya que estamos quiero... hablando de padres de la iglesia, pues este también es de Ciudad Nueva, lo Aquí está. recomiendo mucho. Es de los Textos padres de la iglesia. patrísticos. Sí, Está entonces bien, ¿eh? todos los textos y fragmentos que escribieron los padres de la iglesia sobre Jesucristo, al menos. Entonces, Sí. este tiene muchos tomos, tiene varios tomos, habla de Jesucristo, habla de Dios como Padre, habla del Espíritu Santo, de la Trinidad. Ujú. Acá tengo el de la Trinidad, que también está buenísimo. Entonces, este lo recomiendo para Cristología. Perfecto. Mira, y sobre cristología, el tema de la cristología es que tienes que entenderlo dentro de la teología sistemática. Es cierto, es cierto, es cierto. Difícilmente, o incluso podría decir que podría ser un error, o te vas a enredar más, si intentas entender la cristología fuera de la teología sistemática, porque la Es cierto. cristología es la doctrina de Cristo que habla de su persona y su obra. Entonces tienes que leer necesariamente soteriología y de ahí cristología. Si no, Correcto. te vas a rayar. Entonces, dicho esto, mi sugerencia es teologías sistemáticas.
Una, mira, buena, sencilla, que yo no le encuentro nada complicada, es la de Erickson, que tiene, como todas las teologías sistemáticas, su capítulo de Cristología. Y Erickson no, yo digo, no se pelea con nadie. O sea, dentro de la ortodoxia evangélica o cristiana, Sí. te dice, mira, algunos creen esto, otros creen esto, otros creen esto. Y ya, no se va a pelear con nadie. Entonces, esa me parece a mí una buena recomendación si quieres leer Cristología. Necesitas una teología sistemática necesariamente, creo yo. Y no sé si tú tienes una. Y me te voy sacando. O sea, ¿y que tocaste esa? Ahí está. Exactamente esta, ¿no? Es buenísimo. Sí, es muy buena. A mí me gusta mucho la de Ericsson, como dices, y me gusta mucho la de Gruden. Gruden es muy sencillo leerlo. Me gusta Sí, mucho teología sistemática de Gruden. Es bien sencillo y algo que me gusta mucho de Gruden es que él te va poniendo los pasajes bíblicos allí mismo. O sea, nos ahorra trabajo y claro. tiempo, pues. Te va a Sí, poner los sí. pasajes, incluso el Claro, versículo completico, te lo coloca claro. allí. Eso me gusta mucho de Gruden. Ujú, claro, Y sí. De creo hecho, que hace lo mismo dale. Dale. que Erickson, que te pone las diferentes posturas, pues también no se pelea con nadie. Gruden. Sí, sí, no se pelea con nadie. Yo tengo este acá que me mandó vía libros que me gustó, que lo puse como un buen punto de partida, que es el de Félix Muñoz, Teología Bíblica Sistemática Pues, Expositiva, porque te pone el versículo ahí, ¿no? O sea, lo que a veces, lo que pasa con las teologías sistemáticas es que algunas presuponen que ya conoces más el texto bíblico, entonces te citan, ¿no? Y tú dices, ya, a ver, o lo buscas al costado con la Biblia, ¿no? Yo hago eso. Lo buscas al costado con la Biblia, pero esta acá es como mucho más sí. simple, digamos, y te pone el versículo al costado, ¿no? Pero la otra que es muy buena, que yo tengo acá, es que tú no sé si la tengas, es la teología sistemática de Schaeffer, ¿no? Que son 2 tomos. Es una teología sistemática que yo creo que puedes no coincidir con Schaeffer en su escatología, ¿no? En su eclesiología, porque él expone el dispensacionalismo, pero su cristología y su soteriología son muy buenas, son sumamente ortodoxas y las pone muy bien. Yo creo que a estas de acá ya Schaeffer presupone que sabes algo más de Biblia, porque sí es un poco más denso, un poquito más complejo, pero para leer cristología sí hay que leer una teología sistemática. Tienes como he dicho, la de Erickson, la de Gruden, de Félix Muñoz, la de Schaeffer, y así varios, ¿no? Pero Berkhoff también es muy bueno, ¿no? Y clásico. Entonces, pero mi sugerencia es que si van a comenzar a leer Cristología, lo hagan dentro del contexto de una teología sistemática. Uy, se fue. Ahorita de volver a entrar a Azarel. Pero a ver, voy respondiendo preguntas. Aquí Fenifer decía, ¿cómo introducir a los adolescentes al interés teológico y bíblico? Miren, yo, como algunos de ustedes saben, yo enseño a adolescentes en mi iglesia, donde voy, y la forma la forma en que incentivo ese aprendizaje es a través de las preguntas, ¿no? A través de las preguntas y a través de cuestionar lo que ellos opinan, ¿no? Como decir, ya, ¿qué es necesario para que sean salvos, ¿no? Y algunos dicen, o ¿por qué vienen acá, ¿no? Y algunos dicen, para ser salvos hay que, por ejemplo, portarse bien, ¿no? No, eso no es. Y de ahí la siguiente semana como sigo cuestionando las cosas o los fundamentos, porque la adolescencia eh, es el momento clave en los que ellos van a decidir su fe. El 80% de los adultos cristianos tuvieron algún encuentro con la iglesia, con Dios hasta su adolescencia, o en su niñez o hasta su adolescencia. Eh, entonces, yo creo que esa es la forma, ¿no? De por lo menos establecer los fundamentos cuestionando lo que ellos creen, ¿no? Porque muchos de ellos van porque sus papás los llevan. Ahorita entra a hacer él. Vamos a responder preguntas. Muchas preguntas. Gracias por comentar. ¿Qué editoriales recomiendan, Ronald? Bueno, cualquier editorial cristiana, no hay muchas buenas. Está CLIE, que hace muchos libros de estudio. Está Andamio, está Editorial Vida, está, bueno, que es parte del mismo paraguas de CLIE con HarperCollins. Está toda editorial cristiana, honestamente, es usualmente buena. Yo más me guío por los autores. De reformados me preguntan cuál es la más completa. Asumo que es cuál es la teología sistemática más completa. Es que ahí ya tienes varias que son muy buenas, ¿no? Pues digo, la de Schaeffer es muy buena, es muy completa.
pero Sheffield tiene una postura dispensacional, que por el nombre de reformados de repente no te gusta. La de Berkhoff es muy completa. Berkhoff tiene una postura reformada. Entonces, Erickson también es muy completa. No se pelea con nadie. Entonces, depende de qué le llames completo, pero todos esos autores son muy buenos, ¿no? Tienen todas las aristas súper completas. Em, por aquí me está dando vueltas algunas preguntas. Cristología ya está. Eh, ya. Bueno, aquí está. Melvin pregunta: comentario bíblico del Antiguo Testamento de James Gray. ¿Lo han escuchado? Yo no. Pero Azarel, que abre más libros por semana que yo, de repente. Em, ¿Cómo saber si un libro es bueno para adquirir? Mira, como cualquier libro, revisando el autor y revisando la introducción, ¿no? Cuando uno lee un libro, usualmente sea en internet o en una biblioteca, en una librería, puedes ver como el prefacio, ¿no? La introducción, ¿no? Y yo usualmente googleo el autor, a ver quién es este patín. Entonces, según eso, veo quién era, cuál era su postura, y usualmente hay un resumen ahí que ahí está, ya hacer un resumen ahí que me dice quién es, y con eso puedo. ¿Qué tal, Acerer? ¿Volviste? Sí. Está. Mira, aquí tenemos una pregunta de Ismael Sí, ¿en qué Rumche. quedamos? Dice: ¿dónde puedo encontrar información sobre el texto recibido y crítico? Ahí está, que eso es un tema siempre, textus receptus y texto crítico, que a veces la gente se araña un poco por eso. Sí, Luego, dale, ¿tú conoces algún libro donde se hable de eso? sí, correcto. Acá tengo, déjame ver. Bueno, creo que el único que tengo específicamente que toca un poco ese tema es este, el origen de la Biblia. Sí, creo que es el El único origen de libro que tengo así disponible. No, está bueno. Yo tengo Y no uno sé si tú de tengas los... otro, Bruno. Sí, 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 que... lo leí hace tiempo. De los manuscritos. Se llama Papiros, Testamento. Ya no me acuerdo. Ahorita lo busco y lo pongo por ahí. Eh, pues si pongo Nuevo Testamento me van a salir todos los libros. Aquí está. Ya lo encontré. Mira, qué bueno. Las fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento. Este de acá. De Ah, sí, Raúl correcto. Saldívar. No, eso. Este de acá. Ese lo, Yo solamente compro la versión digital porque es mucho más barata, y porque si no me volvería loco con la cantidad de libros, pero este de acá también tiene sobre las fuentes, ¿no? Que dan origen, es crítica textual en ese sentido. Así que, y sí, para los que todavía no salían mucho con esto, ¿qué pasa? Que la Reina Valera se basa en el Textus Receptus, sobre todo, entre otros textos, que es un texto que es muy posterior mejor dicho, que es un texto que no considera los manuscritos más tempranos. ¿Por qué? Porque cuando se armó no se habían descubierto, ¿no? El impacto del correcto. descubrimiento de Qumran cambió y impactó mucho en el buen sentido, porque tuvimos acceso a manuscritos de los primeros siglos. El Textus Receptus no considera eso. Entonces la Reina Valera, por eso a veces le sobran versículos, porque hay algunos que ya es bastante aceptado de que no estuvieron en los originales, porque no están ni en los más antiguos ni en muchos otros. Entonces ahí entra el texto crítico, que es el otro, que no tiene algunos versículos, y por eso a veces la crítica de las, no sé, pues de la NBI, ¿no? Que dicen: le falta versículos. Bueno, técnicamente a la Reina Valera le sobran versículos, ¿no? Pero es por eso. Entonces, si quieren entender un poquito esta El problema dinámica fue de... ese Dale, dale. que tuvo este Erasmo de Rotterdam, ¿cierto? ¿No? Que Ujú, los manuscritos que tuvo en su momento eran manuscritos del siglo XIII, siglo XIV, siglo XV. Entonces ya hoy día tenemos pues manuscritos más, incluso fragmentos del siglo primero, siglo segundo. ujú, Entonces, ujú. el Sí, Códice Vaticano, que es de los que más, pues, más antiguos que tenemos hoy día. sí, tal cual. Ujú. Que antes no se tenía, ¿no? Me pregunta ya... No, Gladiador, qué gracioso nombre. Gladiador Pierre. ¿Qué comentario de Apocalipsis? Comentario de ¿Quieres darle tú? Apocalipsis, Sí. pues
de la misma serie de Pérez Míos, pues Ujú. recomiendo, bueno, es que también Apocalipsis va a depender de la postura teológica, escatológica, mejor dicho, de postura escatológica que comparta. Si eso le interesa mucho al lector, entonces tiene que empezar por ahí, viéndola, si ya conoce pues, los amilenialistas, el premilenialismo histórico o dispensacional. Si no conocen nada de eso, entonces pues sí, hay que comenzar con la sistemática, ¿no? Claro, Pero sí. O si sea, mira, queremos, yo. pues, Sí, dale, dale. pues el Apocalipsis, pues está el de Peremillos, que para mí es muy bueno, nada más que obviamente Peremillo tiene una postura dispensacional, premilenialista y Claro, dispensacional, que son los que sí. creen en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, Ajá. ese es Claro, hay un que punto. tomarlo en cuenta. Sí. Y ahí Y yo no tengo, sé mira, si tú justo tienes alguno. sobre lo que tengas, para los que estén medio rayados sobre esto, este libro de acá justamente habla de eso, los 4 puntos de vista sobre el apocalipsis. Y trata eh, los 4 puntos de vista teológicos. A ver, la complejidad de apocalipsis está en lo que dice Sarel, ¿no? Que hay diferentes posturas de la interpretación. La postura, ¿no? Bueno, aquí te muestra 4, ¿no? La preterista, la idealista, la dispensacionalista progresiva y la dispensacionalista clásica. Em, entonces, según la postura que uno tome, en base al estudio bíblico, va a llegar a una conclusión diferente, ¿no? Em, y todo esto parte un poco de la interpretación bíblica, de cómo uno interpreta la Biblia. Entonces aquí cada autor expone su punto de vista, ¿no? Eh, y lo defiende, ¿no? Y ya cada uno, el lector, dirá si lo convence o no, ¿no? La preterista es la histórica, ¿no? La que dice que todo lo que se escribe en Apocalipsis, o principalmente Apocalipsis, apunta a un cumplimiento inmediato, ¿no? Que se cumplió en el primer siglo, ¿no? Con Calígula y estas cosas, ¿no? La idealista habla de una lucha interna y que es más un tema figurativo. La dispensacionalista progresiva igual habla del milenio, ¿no? De la interpretación histórico-literal, ¿no? Y literaria, pero eh, no tan rígido como el clásico, y aquí te muestra el clásico. Entonces, estas son 4 posturas muy conocidas. Si quieren saber un poco más de Apocalipsis, este libro ayuda. Y lo bueno es que son 4, no, como les digo, 4 autores que ponen su postura. Entonces, digamos que tienes a 4 personas que te intentan convencer, ¿no? Y ya tú verás Claro. a quién le quieres creer, o te motivará a leer más la Biblia y a que llegues a una conclusión bíblica. Y fuera de eso son los comentarios, ¿no? El de Samuel Pérez Millos, yo tengo el de Hendrickson, y eso. Pero ese libro de Apocalipsis me gustó porque, ¿no? Va directo a eso. Este también es bueno de Carballosa y es económico. A mí me ha gustado Ah, sí, Luis mucho. Carrillosa. No sé si Es lo bueno. has visto. El Carballosa es muy bueno, se lo recomiendo y no es caro, es económico. No pasa de los 15 Claro. dólares, creo. Sí, sí, sí. Ese en Kindle, el de 4 puntos de vista del Apocalipsis, cuesta $6, $5. $6 en Kindle. Buenísimo. Y en, y ¿Este, en qué auto papel, es? $13. O sea, es que son 4 autores. Eh, Ah, cuatro autores, cierto. Las cuatro posturas. Claro, son 4 autores, pero son. Ahí te digo. Claro, el editor es Pate, que no lo conozco, pero son 4 autores. Kenneth Henry, Sam Hastra, ¿no? Marvin Pate y Robert Thomas. Ok. Roberto más sí, sí lo conozco. Los otros tres no los conozco, pero Yeah. De nada, Gladiador. Carballo es dispensacional, efectivamente. Sí, él tiene un libro sobre Daniel muy bueno, muy interesante, sí, donde claramente expone su postura dispensacional, ¿no? es O sea, correcto. para la pregunta light, Azarele, tú eres de Panamá, ¿no? O vives en Panamá, pero no Sí, eres de Panamá. correcto. Me estaba Sí, soy de Panamá. preguntando Ronald, ¿de dónde eres? Ya. A ver, hemos pasado por Biblias de estudio, comentarios, preguntas de libros. ¿Qué más libros nos faltan? Yo tengo ideas de historia, pero no sé, a menos que tú tengas otra idea.
bueno, ya sí, exacto, ya pasamos por comentarios bíblicos. No sé si alguien más quiere preguntar sobre comentarios bíblicos, pero ya tocamos teología sistemática, que es importante, ¿cierto? Ujú, Muy importante para nuestro estudio bíblico. ¿Y qué ujú. otras herramientas? Pues también Mira, yo podemos rescatar lo que no, sorry, dale, son, dale. ¿sí? No, dale, dale, dale. Te Pudiéramos corté, te corté. tocar, sí, así pudiéramos tocar diccionarios bíblicos, no sé qué te parece. ¿Quieres tocar Ah, diccionarios diccionario, bíblicos? sí. Muy buena idea. Sí, Sí, diccionarios bíblicos. Yo tengo, bueno, yo tengo en digital el que le dicen la bestia, que es enorme, que debes saber a cuál me refiero. El de Clie. sí, acá lo tengo por aquí. Es un A tomo ver, enorme. sí, ni con una mano puedo. Acá está. Ahí está, ese. Ese es para mí el mejor diccionario bíblico que hay en el mercado ahorita, de los mejores. Diccionario bíblico, ¿ah? No, Sí, no teológico. buenísimo. Yo lo uso para todos mis trabajos de la maestría, así se lo pongo. Es como un Google para mí. Entro con un tema, a ver, no sé, no me acuerdo mucho por dónde, vamos ahí y ahí y te da referencias de libros también. Entonces, es muy, muy bueno. Es muy completo. No he Sí, encontrado otro, muy algo que se completo. le compare. No es tan Sí, me barato. parece incluso que hasta, no, igual, cuesta como arriba de $80. Aquí está. Sí, aquí Eh, está, mira. $100 en versión impresa. Yo tengo la versión digital, $26. Pero sí, es enorme. Y es muy completo. Es como, tiene artículos casi de estudio de cada tema que uno busca. sí, correcto. Y por eso mismo le pusieron gran diccionario enciclopédico, porque prácticamente es una enciclopedia de información y ahí incluso toca temas que son teológicos y que generalmente diccionarios bíblicos no tocan. Entonces es muy bueno, realmente es muy bueno. Yo lo uso prácticamente a diario y he visto en algunas entrevistas que le han hecho a eruditos católicos que le han hecho y usan también Claro. este diccionario. Sí, 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 es muy bueno. Y para responder la pregunta de Ronald, que es cierto, estamos partiendo del supuesto de que ya todo el mundo sabe que es un diccionario bíblico. Pero un diccionario bíblico es una herramienta que te resuelve dudas bíblicas. Por ejemplo, si quieres saber más de los fariseos, ¿no? Que se mencionan tanto en la Biblia, quiénes eran, qué creían, por qué Jesús los critica tanto, etcétera. Eso lo puedes buscar ahí, ¿no? Buscas fariseos y te va a dar 5 páginas de qué eran los fariseos, ¿no? Cómo nacen, de dónde nacen, por qué creía, cuál era su rol, bla, Exacto, bla, bla. O del templo, no sé, ya. O de Judá, ¿no? Cuándo estaba dividido, ¿no? Israel, Judá, cómo pasó eso, etcétera. Todas esas dudas que uno lee en la Biblia y dice, no sé de qué me está hablando, usualmente están en un diccionario bíblico. Y para eso es muy correcto. útil, para poder entender más de lo que está, el contexto un poquito de lo que está hablando la Biblia, ¿no? O los mismos libros, ¿no? Quieres saber, no sé, la iglesia de Corinto, por ejemplo. Porque en una Biblia de estudio usualmente hay unas páginas ahí que te explican el contexto, pero en una Biblia normal no. Igual el diccionario es mucho más profundo, ¿no? ¿Por qué Pablo escribe de esa forma? ¿Por qué esos problemas? ¿De dónde parten? ¿No? El diccionario bíblico te ayuda un montón. Exacto. Y añadiendo un poco lo que dice Bruno, pues hay diccionarios bíblicos, creo que como en todos los libros, hay unos que son más extensos que otros. Entonces, este específicamente el gran diccionario, por eso es enciclopédico, porque tiene muchísimas más entradas o muchísimas más palabras, que de repente un diccionario más básico, a ver si yo tengo uno más básico por acá, eh, creo que no lo tengo a mano, pero hay diccionarios más básicos que no van a tener tantas palabras Ah, como lo sí. tiene un diccionario más Sí, yo profundo. tengo aquí un par. O sea, tienes el más chiquito de Clie mismo, que es el diccionario enciclopédico. Ay, espera, el micrófono está acá. Tengo ese más chiquito que es el diccionario enciclopédico bíblico ilustrado, que es el hermano menor del gran diccionario, que es ilustrado, o sea, es Correcto. más bonito para ver y tiene menos palabras. Y yo hice un video como que rankeando estos tres y este diccionario bíblico ilustrado de Baker, ahí está, de Baker, que es como un punto medio. O sea, en este video, este ranking, lo que hice fue decir, mira, si solo quieres tener uno, cómprate el gran diccionario. Pero ahí es como para estudiar. El más como Correcto. simple, más chiquito, es este de acá. El de Baker es el intermedio y el más grande es el otro, ¿no? Depende para lo que necesiten, ¿no? Mi papá, por ejemplo, tiene, si no me equivoco, este.
porque él no estudia teología, ¿no? Entonces el otro le queda largo. Entonces dice, no, para mí Sí, sí, sí. está bien, ¿no? Con ese me basta. Entonces depende de lo que uno necesite y lo que uno quiera. Sí, hay veces que uno quiere ir al grano o un concepto más resumido. Entonces, a veces el gran diccionario pues tiene muchísima información, no tiene que buscar en ver en varias páginas qué es lo que está buscando específicamente. Que de repente un Ujú, diccionario más sencillo, pues uno va al ujú. grano y simplemente adquiere el concepto, ¿no? Tal cual, tal cual. Hay la diferencia, pues creo que ahí preguntó sobre el diccionario bíblico, la diferencia con un diccionario teológico eh, Ujú, es amplia, ya que el diccionario teológico, por ejemplo, acá tengo uno, donde está, bueno, acá tengo uno básico, que es el de Bacon, no sé cómo se pronuncia. Entonces, un diccionario teológico va a tocar temas y frases o conceptos más que todo. Por ejemplo, aquí tenemos la economía de la Trinidad. Entonces, eso no lo va a encontrar por ejemplo, un diccionario bíblico. Ya si usted está claro, buscando conceptos más teológicos claro, para estudio, entonces un diccionario teológico le va a servir para eso. Y al igual que en los diccionarios bíblicos, hay diccionarios más profundos que otros. Este, por ejemplo, es uno básico, pero prácticamente toca todos los temas, pero más resumido. claro. Sí, sí, tal cual. Yo tengo, por ejemplo, el de la cueva, ¿dónde está aquí? Historia. Aquí está. Este es el de la cueva, por ejemplo. El diccionario teológico de la cueva. Y aquí se tratan temas como, por ejemplo, la caída del hombre. Eso no es un término bíblico, ¿no? Es un término teológico. Entonces, si queremos entender a Correcto. qué se refiere con eso en la Biblia, en su conjunto, entonces lo que hace la cueva es que dice, ya, este concepto significa esto acá y lo vas a encontrar en estos textos, en estos libros. Eh, Después también conceptos como, por ejemplo, el concilio de Calcedonia. ¿Qué es el concilio de Calcedonia? ¿Por qué es importante? ¿No? ¿Cuáles son las diferencias que se trazaron ahí? ¿No? Calvinismo, por ejemplo. Calvinismo no es un término bíblico, es una postura teológica. Entonces, Correcto. ese tipo de cosas se, se explican acá, ¿no? Y por eso es importante que está Calvino y diferentes cosas. Canon, bla, bla, bla. Que estoy en las de padres capadocios. Ya son temas teológicos que es bueno tenerlo, en mi opinión, porque ayuda, nuevamente, a ubicarnos en el mundo cristiano un poco, ¿no? Y al final la teología son sistemas que nos ayudan o que deberían ayudarnos a eh, poder sistematizar la Biblia, o sea, entenderla de forma ordenada como a veces Sí. nosotros necesitamos. Por ejemplo, acá les muestro uno que para mí es el mejor en español. Este es el Diccionario Evangélico de Teología. Es muy bueno, es del libro de Desafío. Este es un diccionario, pues, ya lo ven que es bastante grande la información que tiene es bastante extensa. Entonces, él Ujú, va a llevar todos esos conceptos y lo va a profundizar un poco más que a otros diccionarios. Entonces, claro. ese se lo recomiendo mucho, ese diccionario evangélico de teología. Claro, yo no sabía, me enteré hace poquito. Ese es el que se ha traducido del inglés, que es el Evangelical Theology Dictionary, creo. Que yo lo Correcto. tengo en inglés en Kindle. Sí. No sabía que estaba traducido, pero bueno, yo lo tengo en Kindle. Tú Pero, lo pero debes sí. tener la tercera edición, me imagino. Y esta es la segunda edición, porque en español no se ha Ah, no, traducido la tercera, y creo que la por ahí tercera. viene. Yo tengo la segunda. Tengo la segunda, Ah, bueno, pero sí, tienes están ese mismo. traduciendo. Tienes ese mismo. Sí, ese mismo, ese mismo. Mira, y de ahí quería pasar, si te parece, a libros de historia, ¿ya? Porque, o sea, de historia, me explico con este. Como por ejemplo, este de Historia de las Doctrinas Cristianas de Berkov. O sea, por qué es importante entender esto o entrar al tema histórico? Porque a veces muchos de los términos que hoy usamos y que son bíblicos en el sentido de que reflejan verdades bíblicas, eh, no han estado siempre ahí. Por ejemplo, ¿no? Una crítica usual a los cristianos es, la Trinidad no es un término bíblico. Lo que es cierto, perfecto, no es un término bíblico, pero sin duda refleja verdades bíblicas. Pero para entender de dónde parten estas cosas, cómo llegamos a este momento, es importante entender un poco de historia de doctrinas cristianas.
Y este libro de Berkhoff es muy bueno, porque va a lo largo de la historia, los concilios, ¿no? De los primeros años y cómo surge los términos teológicos, que surgen en base al diálogo, básicamente, ¿no? Alguien por ahí Sí, dice, ¿no? ¿Cuál es la relación del Hijo con el Espíritu Santo? Y por ahí nace el término, ¿no? ¿Cuál es la relación del ujú, Espíritu Santo con el Padre? Y por ahí nace el término. Sirven para reflejar, pero hay que entender eso para poder, también saber qué creemos, ¿no? Y por qué creemos lo que creemos. correcto. No sé si tienes alguno de historia Hay por uno muy ahí que bueno, te guste. no lo tengo a mano, pero no lo veo por aquí. Creo que mi papá lo está usando, pero se llama Historia de la Doctrina, que es de Justo González, ya que entramos Ah, ya, en ve la que lo materia tengo. de Si quieres lo historia. comparto. Lo comparto acá, Sí, ya la encontré. Breve historia de ese doctrinas libro es muy cristianas. bueno, es cortito, Este. pero también aporta mucho al tema que estás tocando, pues la historia de la doctrina. Así que ese Ujú. también se lo recomiendo mucho. Sí. Y va lo mismo, ¿no? Es de Sí, dónde parten las doctrinas que hoy en día. Aquí está el prefacio de Génesis, aquí está el índice. Aquí está. Israel Iglesia, la cultura, Dios, el ser humano, Jesucristo, la salvación, la tradición, el espíritu, los sacramentos, de dónde parten todas estas cosas. Es muy interesante. Pero es importante siempre entender eso, ¿no? Y el hebreo no mostré esto de acá. Regresa, regresa. Ah, es que este está, aquí no tiene el preview, ya no importa. Pero en inglés sí está. History, Berkhoff. En Kindle, aquí está. History of Christian Doctrines. Me muestra a ver el. Aquí está el índice, perfecto. Ahora, el español es lo mismo, ¿ah? Solo que no tiene Amazon el preview del español, pero es lo mismo. Entonces, acá lo que me gustó es que, claro, ya, ¿no? Luego de explicarte por qué es importante el dogma, bueno, aquí está, los padres apostólicos y sus posturas doctrinales. Que era lo que conversábamos al inicio, ¿no? O hace un rato. La perversión, ¿no? De la gnosis, de los gnósticos. Los padres alejandrinos, ¿no? La doctrina, cómo se va intentando tergiversar y cómo a lo largo de ese diálogo y de esa casi que pelea se van, se van estableciendo las doctrinas fundamentales del evangelio, ¿no? Del cristianismo. ¿No? La controversia sí, correcto. trinitaria, la doctrina de Cristo, la doctrina, ¿no? del pecado y la gracia, todas estas cosas que hoy en día damos como, ¿no? como, Por como, sentado. como hechos inapelables, que lo son, pero hubo un diálogo en los primeros siglos para poder establecer eso, ¿no? Igual Pelagio con Agustino, ¿no? Que es conocido, y así, etcétera. Entonces, conocer un poco de historia es importante porque no caímos con un paracaídas acá en el siglo XXI, ¿no? Hubo todo un tema detrás. Correcto. Bueno, y tocando pues la historia, vamos a recomendar un clásico, que es el de Justo González específicamente, Sí, ese es muy bueno, muy bueno. la historia del cristianismo. Bueno, y este libro se usa en casi todos los seminarios, creo que del mundo. Se ha traducido a muchísimos idiomas, pues, y este libro, eh, sí, pues, abarca desde el siglo I prácticamente hasta poco después de la Reforma, no sé, creo que no sé, siglo XVIII será, siglo XIX creo. Bueno, Ujú. y abarca todo, prácticamente todo lo que es la historia de la iglesia, por todo lo que pasó y lo que mencionaba Bruno, pues. Sí, No sé qué otro tengo sí. por Sí, acá. muy interesante. Y el último que tengo de historia, que es medio nuevo, es este, que está en inglés, no en español. Desafortunadamente hay poca demanda de libros en español cristianos. Que para los que puedan leer inglés es este acá de Reformation as Renewal, que justo lo estoy leyendo, ahí está, pero que habla justamente de los fundamentos de la reforma, ¿no? Y los motivos de la reforma. Y aquí habla de esto, lo que Ujú, les comentaba, ¿no? De Calvino, de, de dónde parte la Lutero, intención de la reforma de volver a la doctrina fundamental de los primeros siglos de la iglesia, ¿no? Y en correcto. contra de la tergiversación del papado de esa época. Acá tengo otro que les recomiendo. Este es un libro, se llama Historia de la Exégesis. Y Ujú. se parece mucho al de Justo González. Justo González tiene otro, que se llama, Yo lo he prestado, tengo que pedir que me lo devuelva.
Entonces, estos dos van de la mano prácticamente. Este de Theo Donner y es pues prácticamente la historia también de la iglesia, pero enfocada pues en el pensamiento, en cómo la iglesia fue evolucionando en la exégesis, en la interpretación de los textos y en contexto y todo lo que tiene que ver con el estudio de las escrituras. Entonces, es la historia de la iglesia, pero enfocada pues en cómo se fue interpretando las escrituras a través de los siglos. Entonces, es muy bueno. Este es un libro que ya no se consigue. Incluso una vez conversé con parte de la editorial, dice que este libro difícilmente se vuelve a imprimir, así que si usted lo ve, consíganlo. Sí, la historia del exégesis. Sí, muy bueno. Voy a marcarlo. Aquí está. Y Listo. no es caro, es económico. No está muy caro. Sí, Para la información que tiene es económico. muy bueno. Ya. Bueno, creo que hemos cubierto la mayoría. Ya estamos una hora. No sé si es que hay alguna Sí. recomendación final que tengas tú. Em, Eh, yo, mira, sí, creo que lo principal. Siempre puede haber más, ¿no? Pero creo que ya está lo principal. Sí. sí, yo Tú, puedo no sé si recomendar, tengas algún hay último. más herramientas como atlas bíblicos, hay concordancias bíblicas, pero ahí va a ir Mm, dependiendo de todo lo que usted va estudiando. Entonces, ujú, por ejemplo, en mi estudio personal, llegó un punto donde yo me decía, ¿cómo sería este territorio? Y Elías pasó por aquí y no sé qué, y había mucha montaña. Uno se comienza a hacer preguntas. ¿Qué tan ancho era este río? ¿Qué tan profundo era el ujú. Jordán? ¿Qué tan ancho era el Jordán? Entonces, todas esas cosas, un atlas bíblico le ayuda a ubicarse geográficamente y eso ayuda mucho Claro. a entender el contexto en que pasaban todo el pueblo de Israel. Sí, sí, tienes razón. Tienes razón. Hay que viajar a Israel para conocer un poquito. Pero sí, sí, hemos hablado creo que de los principales recursos, de los que creo que consideramos son los mejores. Em, para cerrar, fácil hacer di dónde te pueden encontrar, ¿no? En Instagram, en YouTube. Creo que tú también vendes los libros, ¿no? O sea, tienes una librería en Panamá, ¿no? Sí, bueno, no específicamente en librería, pero sí el propósito es usar ese dinero. Si alguien quiere un libro, me contacta y pues yo se los consigo. Y es para seguir expandiendo el canal e incluso ayudar a otras personas. Yo apoyo ministerios con literatura, así que todo ese dinero, pues yo lo recaudo y voy ayudando a otras personas y ir creciendo el canal. Me pueden encontrar en YouTube como Buxeando Books de libros, Books, y Seando como buceando, pues es como un juego de palabras de books, buxeando, sumergiéndose en los libros. Entonces me Ya. pueden encontrar en YouTube y en Instagram también. Voy a buscar acá para poner el nombre Correcto. Buxian. Aquí está. Voy a poner el link acá. Ahí Sí, ahí estamos. conversamos un poco de todo esto, de las herramientas bíblicas, y ahí voy recomendando Ahí está. libros enfocados en eso, y una que otra cápsula de otros temas, también los toquemos allí. Perfecto. Ahí Ismael envidia tu biblioteca. Pero sí, encuéntralo a, a Zarel ahí en Buxeando. Hace muy buen contenido. Abre más libros que muchos a la semana, creo. Siempre veo sus stories ahí abriendo una cantidad de libros impresionante. Así que es un buen punto de referencia eh, para contenido de recursos, ¿no? Que siempre es útil y tiene yo creo yo, muy buen ojo para poder comparar recursos porque ve tantos. Así que cualquier ayuda, escríbanle. Hace muy buen contenido. Y bueno, hoy día tocó estar aquí en mi canal de YouTube y no en el tuyo, pero va a tocar la próxima en el otro. Así que Correcto. ya a mí saben que por acá me pueden buscar. Pero, no, nada, eso. em, gracias a todos por conectarse, creo, no sé. Creo que estamos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, Y estamos. pues, ojalá podemos tener otra oportunidad para seguir hablando de otros temas y recursos, lo que la gente pida, pues, lo que la gente pida. Sí, sí, tal cual, Y, tal cual. y estamos pues a la orden, ambos estamos a la orden, cualquier consulta, cualquier duda, pues estamos por acá para servirles. Sí.
Sí, tal cual. Y gracias a todos por conectarse, por las preguntas. Espero que el video sea útil y pueda ayudar. Gracias a ti, Azarel, por todo y nada, ya vamos a estar en contacto Gracias a ti, Bruno. seguramente. Claro. Bendiciones a todos. Chao, chao. Saludos. Hasta luego.